Bueno, estamos ahora en la jornada de Arquitectura y Empresa de Sevilla con Antonio Campos Alcaide, uno de los pioneros, ¿no? que ha estado con nosotros casi desde el principio, desde la primera vez que estuvimos en Sevilla. Bueno, es un arquitecto de referencia aquí en Sevilla y en Andalucía. Ha sido profesor también, ¿no? Y soy profesor. Y eres profesor. Sí. Me comentabas que montaste después con otros compañeros Trax. Trax que está de alguna manera centrado en proyectos en Andalucía y en Extremadura, donde trabajáis bastante. Yo he tenido una experiencia extremeña también muy agradable. He tenido casa ahí en la zona de La Vera. La verdad es que es una zona espectacular. Maravillosa. Una pequeña finca. Bueno, tienes muchísima obra ya hecha. Sobre todo tienes mucha obra también de rehabilitación. Sí. La capilla del Cabildo Catedralicio de Sevilla, en fin, la ampliación del Archivo General de Indias, o sea, son obras espectaculares. El Castillo Palacio de Medinaceli, sí. También, Teatro María Luisa de Mérida, es decir, tienes una experiencia ya muy larga. La primera pregunta que hacemos después de esta pequeña presentación, además animamos a nuestros espectadores a que entren en las páginas web y que vean el trabajo de cada equipo. ¿Alguna obra que estés ahora haciendo o de referencia o algún proyecto que tengas en cartera? Sí, nosotros ahora estamos haciendo el Museo del Flamenco de Jerez, que es un museo muy especial porque está en el casco histórico de Jerez y es la suma de 5 casas de ese caserío. En el casco histórico no había lugar para un museo y entonces ha habido que hacer una composición, ¿no? Y bueno, estamos ahora mismo en obra. Tenemos otro proyecto ilusionante que es con este equipo de Extremadura, que es una organización en torno a un campo de golf. Allí pasaba lo contrario que pasa en todos sitios, que se hace siempre un campo de golf para hacer una urbanización, y aquí teníamos un campo de golf y no tenía urbanización, ¿no? Y aprovechando que la demanda después del COVID es pues mucha vivienda familiar, tal, esto está muy cerca de Mérida y estamos desarrollando este plan parcial que está ya a punto de aprobarse. Y seguimos con lo que, no por voluntad propia, sino por circunstancias, hemos hecho en un tanto por ciento muy elevado, que es la rehabilitación de edificios y la restauración. Ahora mismo estamos con un proyecto que está ahora mismo en supervisión para restaurar todas las fachadas históricas y la iglesia del Parlamento de Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas. Estamos también ya en obra con la rehabilitación de las cubiertas de la iglesia de la Anunciación, aquí en Sevilla. Estamos haciendo un proyecto muy bonito, aunque lo estamos haciendo por etapas porque el ayuntamiento tiene pocos fondos y lo ha tenido que dividir en muchas fases, que es la rehabilitación del Colegio de los Jesuitas en Fregenal de la Sierra, en Extremadura. Ese proyecto también es un proyecto que estamos en la segunda fase, pero el proyecto global es un proyecto importante, aunque lo estamos dividiendo en fases más pequeñas. Y en general nos dedicamos a algo que yo digo que fue lo que nos salvó de la crisis, es que hacemos obras singulares. Hemos hecho parques, hemos hecho pues ascensores inclinados, museos, iglesias, el Palacio Arzobispal, estamos en proceso de rehabilitación. El Palacio Arzobispal ha hecho una cosa que no suelen hacer las administraciones, es hacer un plan director que nos encargó hace 5 años. Y en ese plan director hay unas actuaciones para la rehabilitación integral del Palacio Arzobispal de Sevilla y se están cumpliendo los plazos y se están cumpliendo los presupuestos. Es una cosa, normalmente se hacen los planes directores, pero después no se llevan a cabo. Aquí se hizo el plan director y se está llevando a cabo. Y bueno, nos gusta mucho ese trabajo de restauración y de rehabilitación. La materia con la que se trabaja es muy buena y por lo tanto hace falta bueno, un poco de buen arquitecto, ¿no? Porque ya la masa que tienes de base ya es muy buena de por sí, ¿no? Bueno, y mucha responsabilidad, ¿no? Estás También. hablando sobre También. la memoria, ¿no? Bueno, estáis haciendo también el Teatro María Luisa de Mérida Sí. y la reforma del Parador también, ¿no? De Mérida. Efectivamente. O sea, que estáis en plena... Muy bien, pues ¿alguna anécdota que te surja de estos años? Pues una anécdota, quizá una del inicio,
de ese proyecto que tú has nombrado, el Castillo Palacio de Medinaceli. Sí. Imagínate una población que tiene una plaza y que tiene una manzana construida completamente, donde hay usos públicos, bueno, semipúblicos, porque estaba el casino de esa población, viviendas, ¿no? Pero imagínate una montaña construida en la cual hay una portada renacentista, o sea que todo el perímetro está aquello lleno de ventanas y de cosas, pero hay una portada renacentista, ¿no? Y nos encargan hacer allí todo lo que es público del pueblo, el ayuntamiento, la cámara agraria, correos, y cuando empezamos a hacer el levantamiento, midiendo, todavía no podíamos escanear, estábamos midiendo, y cuando íbamos comiendo los planos, oye, aquí dentro habita una fortaleza. Aquí hay una torre del homenaje, aquí hay una muralla, aquí hay los espesores que nos está dando. Y efectivamente empezamos a hacer una investigación histórica con la ayuda de un arqueólogo y efectivamente teníamos un pequeño castillo, una pequeña fortaleza en mitad del pueblo con muralla, foso, acceso, torre del homenaje que la edificación del siglo XIX había fagocitado completamente. Y fue maravilloso para nosotros y para el pueblo. Para el pueblo, que descubrir, cuando empezamos a desmontar toda la edificación de muy baja calidad que se había hecho en el siglo XIX y apareció en aquel centro del pueblo aquella fortaleza con la torre del homenaje, fue un proceso maravilloso para nosotros y para la gente del pueblo. Caray. Bueno, eso merece una calle ahí en Medinaceli, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues, y ahora viene el test. El maestro clásico que más te ha marcado. Yo te tengo que dar dos. Te tengo que dar Mies por su precisión, digo yo, todo mi trabajo ha estado inspirado en esa exactitud y esa precisión de Mies, y Leberenz por el sentimiento y por el trabajo con lo inmaterial, ¿no? Yo creo que Leberenz es un maestro de esa sensibilidad que tenemos que tener los arquitectos para tratar lo inmaterial. Muy bien. Si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una obra. Yo creo que la explicaría a través de la biblioteca de Estocolmo de Gunnar Asplund, porque es una obra tan rotunda, tan clara, el acceso es tan sorprendente y al mismo tiempo tan natural, ese acceso por mitad del espacio emergiendo de la base, y el espacio se comprende de una forma tan global y al mismo tiempo tan plena y tan especial, que creo que es una obra que tiene una cualidad, y es que la comprende todo el mundo. Puede haber mucha obra de arquitectura que requiera de una reflexión y de un conocimiento previo amplio de la historia de la arquitectura y del arte en general, pero yo creo que la biblioteca de Estocolmo está al alcance de todo el mundo. Hay bastante coincidencia en el norte, o sea, que Álvar Aalto, por ejemplo, ha salido mucho. ¿Un arquitecto contemporáneo que admiras? Pues en esto a mí me gusta hablar de los arquitectos españoles, que los hay muy buenos, y hablar de un arquitecto actual, ¿no? Y voy a hablar de Tuñón, que lo tenemos que nombrar, porque Tuñón solo, a mí me sale siempre Mansilla y Tuñón, ¿no? Mansilla murió, ¿no? Y Tuñón sigue haciendo una obra excelente, pero para mí han sido siempre un referente, porque son arquitectos que los razonamientos, los argumentos de todos sus proyectos son muy sólidos. A mí me gusta ver su obra porque en toda la obra de Mansilla y Tuñón veo un argumento claro, ¿no? El libro, la película tiene un argumento claro, ¿no? Y lo llevan hasta el final. Sí, estoy de acuerdo contigo además. ¿Una obra propia de la que estás muy satisfecho? Pues la satisfacción de la obra me viene más, no de la mía, sino de la gente, ¿no? Yo creo que la arquitectura tiene una función social clarísima. Y, por ejemplo, una obra que tiene esa función social y que además es una obra pues, que está muy bien, es un ascensor inclinado que hicimos en San Juan de Alfarache y que comunica una estación de metro con un barrio de 5.000 habitantes. Tenemos un barrio completamente aislado en lo alto de un cerro,
que no es accesible porque allí la única posibilidad que hay de movilidad es el transporte privado. Y de pronto nosotros hacemos un ascensor inclinado accesible que comunica con una estación de metro. Y eso permite que las personas mayores, los niños, todo el mundo que no dispone de un coche o que no tiene facultades para usar un coche, de pronto puede ir al colegio, puede ir al centro de Sevilla, puede quedar con los amigos, puede ir a pasear. Y esto ha sido un cambio radical en ese barrio. Y lo ha provocado ese ascensor que a mí me satisface muchísimo, y cada vez que voy allí con alguien que me pide que vayamos a verlo, me gusta montarme el ascensor, ¿no? Y claro, le pregunto a la gente que va en el ascensor, digo, oye, ¿qué tal el ascensor? Y todo, digo, esto es lo mejor que me ha pasado en el barrio en toda la vida. Y me doy un baño de satisfacción, porque y lo hago adrede, ¿no? Le pregunto adrede porque sé que la respuesta va a ser muy buena, ¿no? Pues ese es un gran proyecto. ¿Una tipología que te gustaría hacer que no hayas hecho todavía? Pues quizá la tipología que más me interesa es una iglesia, pero yo siempre he tenido una fijación, y hacer un puente. ¿Hacer un puente? Un puente, sí. Pues te voy a decir la segunda respuesta que dice un puente. Un puente. Sí. Qué curioso. Ahí pasa lo mismo, haría un puente por Mies y haría una iglesia por Levered. Muy bien. Del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora la arquitectura? El arquitecto. Perdón, el arquitecto, más que el arquitecto. Creo que ahí hay dos niveles. Yo creo que la sociedad, al arquitecto corriente, al de la calle, tiene una valoración que está bien, pero por darle una valoración en número podríamos dar un 6, ¿no? Pero después yo creo que la sociedad valora la arquitectura de nivel, tiene un concepto muy alto. Entonces, por un lado está la arquitectura de la parte alta, que yo creo que es muy valorada por la sociedad en general, y después está la arquitectura. A esa parte alta le podríamos dar un 8 o un 9, y sin embargo esa parte media de la gente, sus casas, lo que hacen, le podríamos dar un 6. Pero yo creo que existen esas dos percepciones. Vamos a ser bastante positivo, ¿eh? Generalmente, ¿qué querías ser de pequeño? Quería ser técnico. Y no voy a decir que arquitecto, porque yo realmente no sabía lo que era la arquitectura hasta que no entré en la escuela. Yo creo que eso le pasa a no ser que tú hayas tenido familiares directos que sean arquitectos. Yo creo que los estudiantes que entran en la escuela de arquitectura piensan que van a ser ingenieros aplicados a la edificación. Y la arquitectura es muy, muy distinta de la ingeniería. Por lo tanto, yo quería ser técnico, pensaba que arquitectura era más una carrera ingenieril, y estando ya dentro de la escuela me di cuenta de que había elegido lo mejor que podía elegir, que es una mezcla entre la técnica y el arte. ¿Un lugar, una ciudad o un viaje? Bueno, ahí tienes razón con lo del norte, ¿no? Yo tengo fascinación por los países nórdicos, por muchos motivos, ¿eh? Uno de ellos es por la socialdemocracia europea, que ha sido la forma social, la organización social, yo creo, mejor que ha existido en la historia, y que ahora estamos olvidando un poco. Yo no veo a nadie hablar de la socialdemocracia que tanta prosperidad y bienestar ha causado en Alemania, o en Dinamarca, o en Noruega, o en Estocolmo. Entonces yo tengo fascinación por esto y por las ciudades, y entonces yo te voy a decir Estocolmo. Muy bien, fantástico. También te digo que ni siquiera los suecos en este momento están muy centrados en la socialdemocracia. Están ahí con un pequeño... ¿Una red social? Bueno, yo uso Instagram para ver, no para mostrarme. Pero la que uso es Instagram. ¿Una serie que hayas visto? No veo series. No ves series. Veo películas. No te puedo decir... Eso vendrá después, luego te preguntaré. Yo en las plataformas veo películas siempre, en el cine veo películas. La serie me producen una adicción que me incomoda. Un artista de cualquier disciplina. Sí, quizás el que más me interesa como artista y personalmente es Marc Roscoe. Marc Roscoe fue una persona compleja,
que tuvo una vida compleja, pero muy coherente. Quizás las anécdotas que tengo de Marc Roscoe son quizás las que me interesan más, y relacionadas incluso con Mies y con el Seagram de Nueva York. No sé si sabes que en el Seagram hay un restaurante que se llama Cuatro Estaciones, y ese restaurante, bueno, pues un poco en el mundo cultural neoyorquino, le encarga a Marc Roscoe que haga unos cuadros para ese restaurante. Él los hace y el dinero que le dieron por esto es lo que lo salva de una vida casi de la indigencia, ¿no? O sea que a él le hacen este encargo, le hacen un adelanto y él sale un poco de una vida marginal, pinta los cuadros, los da, los colocan y después de estar allí colocado lo invitan a comer, Mies lo invita a comer en el restaurante. Y él va allí y ve que lo que hay en el restaurante es una sociedad. Marc Roscoe viene de la Unión Soviética, ¿no? Y ve esa sociedad burguesa neoyorquina, pues un poco falaz, ¿no? Que no le interesa nada. Y de pronto decide que sus cuadros no pueden estar al servicio de esa sociedad en la que él no cree. Con lo cual, llega a un acuerdo de nuevo con Mies para recomprarle los cuadros y que los cuadros retirarlos de este restaurante y devolverle el dinero. Es una historia radical que viene de una persona, claro, una persona que viene de la Unión Soviética, de vivir hasta casi los 40 años en la Unión Soviética, en ese gris, ¿no? Ese gris que tenía la Unión Soviética. Y va a Nueva York tal, y le dan esta oportunidad de pintar 4 cuadros para la primavera en este restaurante, que era dentro de la vida intelectual en Nueva York, el punto central, ¿no? de toda la vida intelectual, ¿no? Y él cuando va allí ve aquel mundo que a él, con esa tradición, ¿no? que soviética, no le interesa, le parece, y decide que su arte no lo pone al servicio. Digo, yo no estoy de acuerdo con pero me parece que es un hombre que tiene una coherencia, es decir, mi arte no lo pongo al servicio de esta sociedad y por lo tanto devuelvo el dinero y retiro los cuadros. Por supuesto, esto está armado por Philip Johnson. Digo que el Seagram lo hacen, el encargo del Seagram lo tiene Philip Johnson, lo comparte con Mies van der Rohe, y el restaurante también era un proyecto de Philip Johnson y de tal. Realmente digamos, el que movía el mundo intelectual y del arte en Nueva York en aquel momento era Philip Johnson. ¿Sí? Y él es el que contacta con Marc Roscoe y el que le da el adelanto. Muy bien. ¿Un libro recomendable? Pues quizá el primero que me viene a la cabeza es un libro de juventud que me viene continuamente, ¿no? Que es Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Ese libro, supongo que lo leí con 16 o 17 años, y fue el libro que me enseñó a mí que la vida era para ser feliz, ¿no? Y que había que disfrutar de la vida, ¿no? Había que hacer lo que fuera para que la vida fuera grata y fuera... está ahí un poco esa visión hedonista de la vida, que puede ser incluso, porque claro, Pablo Neruda tuvo una vida muy hedonista, pero en circunstancias muy críticas, ¿no? Sí, y por otra parte, comprometido también. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Un cantante, o un grupo, o un compositor? Dire Straits. Ah, Dire Straits. ¿Un plato y con quién lo compartirías? Puede ser actual o puede ser histórico, personaje. Bueno, pues un plato, vosotros que sois de Valencia, esto es yo voy a decir un arroz caldoso. y bueno, yo tengo tal defecto, ¿no? Porque de ellos, que lo compartiría con mi hijo. Porque ya se fueron, ¿no? Entonces, si te lo tengo que decir directamente, yo lo compartiría con mis hijos. Yo he dicho arroz caldoso de Bogavante, o sea que coincidimos casi. Muy bien. ¿Una película?
también, bueno, voy a decir una solamente, Doctor Zhivago. Coincide mucho en que este mundo de la Unión Soviética y los países del telón de acero a la otra parte ha sido siempre un mundo que a mí me ha interesado especialmente socialmente, incluso estéticamente. El gris de esas ciudades. Yo hice un viaje al otro lado del muro cuando el muro no había caído todavía y quedé absolutamente fascinado por ese mundo tan distinto, ¿no? Y hay muchas cosas de mi vida que tienen que ver con esto, ¿no? Te he dicho el Rosco, ¿no? Que viene un poco de ese pasado, ¿no? Bueno, y ahora te digo Doctor Zhivago, ¿no? Que ese proceso de transformación, ¿no? Bueno, yo estudié también en Leningrado todavía, un año o dos antes, creo que fue el 89, y también fue un impacto importante, la verdad. Tuve alguna experiencia porque me perdí en un campamento militar sin darme cuenta, pero aquello era el caos en aquella época. Bueno, fue muy divertido, pero vamos, era un mundo muy curioso. Igual que Berlín, el mundo de Berlín, el mundo de Berlín partido y lo que pasaba en lugar. Bueno, era tan interesante como que la mayoría de los grandes directores de la época han hecho todos películas sobre Berlín, ¿no? Si pudieras dirigir una película, ¿qué género elegirías? Creo que comedia. ¿Un deporte que te gusta ver o practicar? Bicicleta. ¿Y un deportista? Nadal. Coincidencia total. El tesón. Digo que este hombre tiene un tesón que es una virtud que se sobrepone a todo. Es que si realmente nosotros fuéramos capaces de tener el tesón de Nadal en nuestra vida, podríamos hacer lo que quisiéramos. Completamente. ¿Sevilla o Betis? Betis. También hay coincidencia absoluta. Una tarde perfecta, ¿cómo te la imaginas? Pues es muy sencilla. Me imagino una playa muy plana, con la arena dura, el agua recorriendo esa lámina que recorre y caminando por el agua descalzo. Esa playa tan plana que hace que el agua tenga un régimen laminar muy fino, y entonces vas andando entre la tierra y el agua. Para mí, una tarde paseando por ese lugar es la perfecta. Y por último, una frase o un eslogan. Vive y deja vivir.